Eh, Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Muñoz. Para la compañera Vanessa Sumera, pues vamos a presentar la película de Meister, sobre la cara. Entonces, primero pues voy a empezar con un poco sobre la película, luego hablaremos un poco del director y luego pasaremos a la película para luego tener un conversatorio. Entonces, listo. Las armonías de Weltmeister es una película húngara del año 2000. Es dirigida por Belatar y su esposa, Agnes Ranitsky. Es una película que tiene una duración de 145 minutos, está filmada en blanco y negro y está inspirada en una novela que se llama La melancolía de la resistencia, escrita en 1989 por Laszlo Krasnaokai. También, bueno, un poco sobre la película, pues creo que todo, como que la mayoría de las películas de Bernard siempre tienen una carga metafórica bien fuerte, ¿no? Entonces, esta película nos adentra como en una sociedad que ha caído en el caos y en el miedo. eh, Nos traslada a una serie de conflictos que reacciones en los sentimientos de las personas. Una reflexión política relacionada con el estallido de la violencia, la represión, el poder autoritario, ese tipo de cosas. Esta es una película que, a pesar de que es grabada como en el año 2000, eh, la reflexión política a la que se, se acoge es como la época de la Hungría comunista, que eso fue luego de en la época de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, que Hungría cayó como bajo el dominio de la Unión Soviética durante 1949 como hasta 89, casi 90. Eso fue una época pues marcada por crisis económica, represión de las libertades individuales, de la expresión, y pues también fue una época como caracterizada con muchos cambios de poder, muchas reformas, una nueva constitución durante esa época. Entonces, pues la película, a pesar de que es como una película histórica, por decirlo así, mucho de lo que trata de decirnos es sobre esa época. Listo. Con esto, pues, yo siento que hablemos un poco más del director. Eh, Belatar, pues nació en Hungría en 1955, eh, creció en Budapest, en una familia trabajadora, de alguien que desde muy joven, como desde los 16 años, 17 años, mostró como el interés en hacer películas. Él, cuando era más pequeño, tuvo como la oportunidad de participar en un rodaje gracias a su madre, pero pues fue como su única experiencia eh, frente a la cámara. Ya detrás de la cámara, como dije ahora, desde los 16 años empezó como a experimentar, empezó a hacer como cortometrajes, pues muchos de ellos obviamente eh, con amigos, sin presupuesto. Sin embargo, Belatar no consideraba como el cine como su gran oficio, sino que para él era una afición. Lo que le interesaba realmente era la filosofía y eso quería estudiar y de eso quería vivir. Entonces, lo que sucede fue que él empieza a sacar unos cortometrajes como entre los 16 y los 22 años. Y pues en esa época, precisamente como por el régimen autoritario húngaro, empezaron a ver contenido de sus películas. Sus películas trataban mucho sobre la vida de los trabajadores, la gente humilde en la Hungría urbana. Entonces, como que básicamente le prohibieron ingresar a estudiar filosofía a la universidad. Entonces, pues ya como con ese impedimento de estudiar filosofía, ya Belatar pues se dedica de lleno al cine, ya lo asume como su oficio, su profesión. Y, y ya en 1977, después de filmar una que se llama Miedo Familiar, es donde consigue un cupo en la Escuela Húngara de Artes Cinematográficas y Teatrales. Y pues ya de ahí ya es como el de su desarrollo ya como director y es como ya se logra consagrar
como director. Eh, pues bueno, básicamente eso es lo que quería hablar y ya podríamos empezar. Hola, buenas noches a todos. Gracias por el espacio que nos han dado. Como ya mi compañero al principio del Cine Club nos había explicado, la película se llama Las armonías de Waking Meister de Tar. Ay, denme un segundito. El nombre del director que lo tenía aquí apuntado, de Belatar en el 2000. Bueno, ya para comentarles un poquito sobre el análisis que hicimos sobre esta película, algo que me pareció muy predominante, ¿no? Bueno, primero que una película situada en el 2000 y está hecha a blanco y negro, también me causó como mucha inquietud porque pues ya en una época donde se puede usar el color, el recurso estético que usa este director, que es blanco y negro, lo hace como en forma de tener esa fotografía que vemos, ¿no? Que en casi toda la película vemos una fotografía bastante magistral, muy bien pensada, casi incluso en varias entrevistas o varios artículos donde se lee al director, se hace con el sentido de mostrar ese mundo real, ¿no? Porque parece una ficción documental todo el tiempo con esta cámara en mano o con planos secuencias que son súper largos. Em, entonces el director nos da este recurso también con el blanco y negro como una forma de mostrar un mundo real, pero pues desde ese aparato cinematográfico, o al menos así lo explicaba también él. Algo que también quería mencionar, que me pareció pues bastante importante, bueno, el director trabaja en codirección con su esposa, la esposa es la encargada del montaje. Como se puede ver, la película tiene pocos cortes, tienen bastantes escenas que son largas, lo que le da este aire sí, de documental, ¿no? Como si se estuviera grabando un documental. Ya, bueno, hablar también de que la cámara se acompaña mucho de estos planos secuencias, se acompaña mucho de travelings o de speed away, o sea, como muchos movimientos sí, como muchos movimientos de rastreo a través de las escenas en las que nos muestra. Otra cosa que también se resalta mucho es cómo se sale de eh, la película tiene como una estructura, nos muestran un paseo o una salida del personaje que es Janos Baluska. Él tiene, por ejemplo, al principio está en un bar, luego lo vemos como recorre todo el tiempo, estamos desde que lo vemos en ese bar hablando del cosmos, hasta que básicamente llega al final de la película donde está en el psiquiatra. Le hacemos un recorrido a ¿cómo se dice? Como a este choque emocional que vive, ¿no? Porque aparte es un personaje que para muchos otros personajes en la película, como el señor Estel, no sé cómo pronunciar, el señor que lo acompaña hasta el final, eh, siempre va como, para él, el protagonista es como una persona muy bondadosa, ¿no? Muy entregada, y pues también lo podemos ver nosotros como espectadores, porque en casi, incluso puede a veces parecer casi inocente y tonto, porque sigue muchas cosas de la que le dice todo el tiempo, se está moviendo, pero pareciera que se moviera bajo las peticiones de otros personajes, como también lo es la de la señora, la ex la ex esposa de su amigo, que también los manipula para esa estrategia política. Eh, Me parece también importante mencionar que la película se ubica en un contexto eh, casi atemporal, pero que nos da a entender o nos muestra lo que es toda esta estrategia política para llegar al poder de cierta forma, ¿no? Como eh, para lo que es usado nuestro protagonista. El, También nos muestra, y pues la película, qué pena lanzar como tantas ideas así, pero pues la película también tiene como dos tramas, una que es
que es la secundaria, ¿no? Que es esta vida política, todo lo que está pasando en el mundo exterior, pero el interés de este director es mostrar más bien el, ¿cómo se dice? No sé, como la capacidad, no es la capacidad, como la mentalidad o la personalidad de nuestro personaje, y pues su transformación a lo que va pasando todos esos momentos, un momento en la historia de la película, a pesar de que es atemporal, pues sí, por el idioma, por la historia como tal, se ubica en Hungría, más o menos a finales o a mediados de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un fuerte dominio soviético. Entonces la represión y la violencia está bastante agitada, ¿no? Y pues la incertidumbre de no saber qué. Entonces también se empieza a ver cómo a través en toda la película, en los diálogos o en las escenas, se ve cómo se usa el miedo en forma de estrategia política para brindarle poder a los que protegen o a los que van a traer todo esto de nuevo a la estabilidad, ¿no? Que de igual forma sigue siendo con represión y violencia. Entonces, eso está como en la trama secundaria, porque lo que a la final, viendo ya en detalle todo lo que le pasa a la vida a Llanos, eh, vemos cómo se afecta psicológicamente por todo lo que está pasando y termina básicamente desorientado, ¿no? Un personaje que incluso al principio lo vemos creyendo en la vida o en este poder de la naturaleza, el cosmos, los planetas, terminas como desorbitado, como si no fuera la misma persona. Em, Algo que también quería mencionar era el, el ritmo de la película es bastante lento, por lo que lo pudieron notar. Esto hace un contraste un poco. La película es basada en un libro que se llama Melancolía de la Resistencia de Laszlo, les quedo debiendo el apellido porque es bastante extraño, pero el libro se dividía en tres partes. El director toma la segunda parte de este libro y hace pues esta película que pues basa sí se basa mucho en lo que vimos como tal, solo que las otras partes complementan la historia e incluso le dan una resolución, pero lo importante de destacar es que las dos miradas, tanto del escritor y cómo llega este director y toma este escrito y lo vuelve esta película, ya que, por ejemplo, en varias de las escenas que hay en la novela, o varios sí, de los capítulos o partes de la novela, eh, están cargadas de diálogos que hacen cuestionar toda esta situación que se está viviendo, y en muchos planos o en muchas escenas que usa el director no, no están cargadas de este diálogo. Incluso hay diálogos muy precisos que nos dicen lo que nos tienen que decir. No, hay mucha violencia, sí, este circo viene a acabar pues con todo lo tradicional o algo así que se menciona mucho en la película, pero entonces el director no usa muchos de estos diálogos, sino que más bien usa estos silencios, estas escenas muy lentas, eh, lo cual hace como que se complemente, ¿no? Lo que es el libro con, el, con la película. Y ya sí, como para ya terminar lo que yo había analizado básicamente de la película, eh, era sobre, dame un segundito. Ya, es una película que está, quería destacar, ¿no? Que es una película muy cargada de simbolismo, en especial la ballena, el joven, Llanos y el señor, son como tres personajes muy solos, muy, mm, como que contrastan con ese contexto que está pasando en las afueras de la ciudad. eh, Personajes donde no se ve, o más bien están inmersos más bien a las cosas
que ya viene con el destino, por decirlo de algún modo, como que son personajes que básicamente no están tomando ninguna decisión, sino que el destino los ha puesto en el lugar en el que están, el destino y el contexto y todo eso, o sea, son como personajes que no tienen mucha relación. Y al final, pues también quería destacar que el señor, el amigo de Llanos y la ballena, esa última escena, ¿no? Que nos muestra incluso sus similitudes, porque ellos son como dos personajes eh, que son una fachada, básicamente, una fachada de intereses que ellos ni siquiera representan, ¿no? Una ballena ahí. eh, y a la final el trasfondo está la señora, la ex esposa del amigo de Llanos, y está una ballena también tapando la presencia de un príncipe que viene a hacer contrapartida con este, con este poder político que se está peleando, ¿no? Sí, básicamente eso era lo que tenía por mencionar ahora. Yo creo que ya ahí continúa mi compañero Daniel, y muchas gracias por el espacio, y igual al final no sé si tengan un par de preguntas. Eh, Hola, buenas noches. Pues sí, básicamente la película, como dijo Vanessa, y también como al principio, pues tiene un simbolismo muy marcado, ¿no? Este, Como por ejemplo yo mencioné ahorita al principio, antes de proyectar, no es como una película histórica, sino que es una película que es la grabada en 2000, pero que obviamente te habla de un tema del caos, de un tema de la desesperanza, un tema de también como de, de lo que decía los intereses políticos, lo que decía Vanessa, muy marcados, ¿no? Y yo siento pues que en la película lo que el autor también trata como de retratar era como ese sentimiento de como de esperanza, desilusión. Yo no sé, por ejemplo, yo sentí viendo la película y era fue algo que mencionó Vanessa sobre el personaje principal, y es como esa inocencia en la que caracteriza al personaje, ¿cierto? Porque, por ejemplo, empieza y también cómo se va, por decirlo así, rompiendo poco a poco, ¿no? Porque la primera escena es decir, ese plano secuencia de él en el bar con las personas que están tomando y él dando como ese monólogo, como en unos temas bien existenciales, que eso es algo muy bonito, uno lo ve y uno dice, esto es lindísimo, esto es una cosa bellísima. Y luego poco a poco en el transcurso de la película uno también ve cómo este personaje se va como enfrentando como a la situación caótica en la que está inmersa, ¿no? Como esto de la plaza, de que vaya el ejército, de lo que de lo que lo mandan a hacer para tratar de controlar el orden de la ciudad. Es como también como se va rompiendo y es prácticamente yo siento es como el autor trata de retratar pues la forma en que se vivía en esa época, ¿no? De la ocupación rusa, de la ocupación soviética, y pues yo siento que también como el autor también expresa cómo se sintió en este momento, en esos momentos en los que, por ejemplo, lo que, lo que se dijo al principio, que lo que prácticamente ya le denegaron la posibilidad de estudiar solamente por el contexto de sus películas, videos. Eh, bueno, no sé, más allá yo siento que pues, Vanessa también mencionó muchas partes importantes de la película, no sé si hayan preguntas, si alguien quiera decir algo, no sé. Listo, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, la película, muy interesante que hayan analizado esta película y creo que no se les va a olvidar en la vida. Bueno, nada, gracias y no sé, Haider, ¿estás por ahí todavía para ya despedir e invitar para la próxima semana? Sí, sí, aquí estoy y no, pues gracias a las personas que expusieron la película también, muy interesante, muy filosófica. Y no, pues para la próxima semana ya cerramos el Cine Club por este semestre, lo veremos el próximo con el tema documental.
Y lo cerraremos con una charla sobre, profe, me recuerda, es el hijo de Miklos Jansó, ¿cierto? Sí, se llama también Miklos Jansó, pero se le dice Ñica. Es el hijo de Miklos Jansó, el director de cine que veremos la próxima semana, y de Marta Mesaros, que fue la directora con la que abrimos este ciclo de cine húngaro. O sea, Entonces, sí, él es director de fotografía y nada, bueno, y también actor, bueno, cineasta en general. sí, entonces es como una gran forma de cerrar tanto pues, el Cineclub por este semestre como este ciclo húngaro. Y pues nada, los esperamos pues para que tengan la oportunidad de escuchar la charla. Por las redes sociales estará la información de todos los horarios, de todas las fechas, de las personas que van a estar ese día, pues para que estén pendientes y bueno, muchas gracias de nuevo a los expositores, a los asistentes, por todo y bueno, nos veremos pues dentro de 8 días con esta charla que va a estar bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.